Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz, venido Erate y Faolá, Oló Batalá. Eh, Disculpándome un poco por la hora, pero teníamos pequeños problemas técnicos que ya fueron solucionados. Esto, como siempre, eh, agradeciéndole a las personas que se nos conectan, que comparte su tiempo con nosotros y que también comparte sus opiniones al respecto. Hoy, mis apuras, nos toca el Odun de Oche Tonte Hiroso. Un Odun muy conocido porque saben que hay Odun, mis apuras, que nosotros las personas hacemos más fijaciones con eso. Y como es parte de un ritual. Julia, buenas noches. Espero que estés mejorcita. Discúlpame la hora, me demoré media hora más, pero había problemas técnicos. Y entonces, buenas noches, Nelson. Y, y entonces este es un Odun muy socorrido, un Odun que sabe que se usa mucho en ceremonia, por lo tanto hacemos mucha fijación solamente en un aspecto de este Odun que es Ochetón Tiroso o Chiroso. Aquí está al ladito mío, Julia, como siempre. Saca la manito para que te vea. Ya. Entonces, hoy nos toca Ochetón Tiroso, pero antes me apure, de verdad que quiero hacer un stop y una reflexión, y es que me alegra mucho cuando la gente sale al mundo a estudiar, a comparar, a saber, pero también me alegraría que las personas hoy en día estuvieran más cerca de sus mayores, aprendieran más de sus mayores, bebieran de esa fuente de sabiduría que existe, aunque sabemos que ya muchos mayores, vamos a decirlo así, de alguna manera, se han ido modernizando tanto que ya han perdido hasta las costumbres. Entonces, yo lo digo, me apure, porque he visto Itase sospechosamente perfectos. O sea, Itase donde el, el propio Oricha que está hablando es el mismo que te defiende, que todos los Odun, ya, dice que ya dio la manito ya. Eh, que todos los Odun que dan son propios de ese Itá. Y entonces, oraciones proféticas donde cotoyales nunca mandan el bo. eh, Increíble, cosas increíbles. Entonces las personas pasan 5 6 7 8 años, y entonces al cabo del tiempo es que empiezan a descubrir las cosas, es que empiezan a analizarlas y a darse cuenta, me apure, que por más que este no es un canal que se dedica a la polémica, no tiene otro nombre que estafa. Y de verdad, me duele porque son personas de renombre, personas de muchísimos años ejerciendo la abogacía, haciendo esas cosas. Y generalmente esas personas como personas como nosotros que estamos fuera de nuestros países de origen, que piensan que uno no se va a enterar, que las personas no van a comparar, no van a saber. Y realmente es doloroso, ¿no? Es doloroso. Y, y hay muchas personas, muchos religiosos de mucha trayectoria, mucha corrección, que no están en las redes, mis apures. Pero tampoco hay que ir hasta el otro extremo, ¿no? Y hay que salir en las redes también a tratar de defender un legado, una historia, un reconocimiento mundial. Porque tenemos que tener en cuenta que la versión que se reconoció en la UNESCO, creo que en el año 2012, si mal no recuerdo, de esta cultura de Ocha y Fa, fue la versión cubana la que se reconoció allí, la versión afrocubana, la versión afrocaribeña, como quieran llamarle, pero fue la versión que surgió en Cuba, que Olofi hizo que surgiera en Cuba. Y entonces da pena de verdad, ver estas cosas. Cuando yo veo estas cosas me dan hasta dolor de cabeza. Y más yo lo podría aceptar
así nadie se queda pequeño. Y entonces, más yo lo pudiera aceptar de una persona sin experiencia, pero estoy hablando de personas de más de 40 años, 50 años ejerciendo esta profesión. Y de verdad que da pena, da pena. Pero bueno, solo quería hacer esta reflexión, me apure que sigan profundizando, sigan aprendiendo para seguir defendiendo esta religión que es muy bonita y más que una religión, como yo digo, siempre he dicho, que más que una religión es una cultura, es una forma de ver la vida, es una forma de enfrentar y solucionar los problemas. Entonces hoy toca Oche Tonte Iroso, me apure. Y ya sabemos lo que inmediatamente nos viene a la mente, pero tenemos que conceptualizar siempre. Bienvenida Nelly. Perdónenme mis albures si no los puedo saludar a todos, pero ¿cómo se llama? Los mensajes me salen poco a poco en este teléfono, porque otra vez tengo problemas con la tablet, pero bueno, ahí cuando salgan los iré saludando. Entonces tenemos que ver qué cosa es iroso, y ya sabemos que iroso, pues dice la literatura que se conceptualiza como iroso, egiroso o egirosum, o sea que tiene tres vocablos y uno es dos vocablos, el ello y el rosum, ¿verdad? Y el ello es todo lo que trae problemas y todo lo malo que ocasiona problemas y trastornos en la vida de la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Eso significa el ello. Y el rosum es la acción espiritual de ese ello. Entonces cuando estamos hablando de iroso, estamos hablando de una acción espiritual, y cuando estamos hablando de acción espiritual estamos hablando de Egum y estamos hablando, aportándole eso a los Oche, que ya sabemos que aquí en Oche también habla fuertemente Egum a partir de todo lo que le pasó a los orichas, de lo que le pasó a Ochun y de todas las cosas que ya vamos conociendo acerca de estos otros. Por lo tanto, esto es lo que Iroso le va a aportar a los Che que ya hemos conceptualizado en el primer video de esta serie. Entonces, ya inmediatamente tenemos que saber que leyó que iroso es una disminución, o ¿cómo es que se dice? Cuando uno pone chiquito una palabra. Un diminutivo, exacto, gracias mija. Un diminutivo de la palabra real que es Eirosum. Y entonces cuando ya sabemos que leyó todo lo malo que ocasiona problemas en la vida de la persona y que Erosum es la acción espiritual de esto, ya inmediatamente nos vamos a centrar en lo que tenemos que hacer. Entonces dice H. Eso siempre hay que estar presente en eso. Eso siempre tenemos que estarlo presente. En Ogundá también hay que tenerlo presente. Entonces ya sabemos que Iroso Mejapure, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, es uno de los dichos más factibles, más susceptibles, más socorridos, como estoy acostumbrado a decir, y es lo que todo el mundo piensa. Y entonces cuando hablamos del fondo del mar, indiscutiblemente Maferefún o loco, Maferefún Yemayá, y realmente esto nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, ni la ciencia, nadie ha llegado al fondo del mar y nadie sabe lo que allí sucede. Pero si lo llevamos al cuerpo, teniendo en cuenta que el cuerpo es más agua que otra cosa, podemos conceptualizarlo dentro del cuerpo humano e inmediatamente sale mis albures, el otro dicho que solo Dios y usted saben lo que hay en su corazón. O sea, son dos dichos que vienen comparados, que vienen uno a raíz del otro, porque si nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, nadie sabe lo que usted piensa, lo que usted siente en el fondo de su corazón tampoco. Entonces, sin lugar a dudas, estas cosas que son la acción espiritual, y la acción espiritual generalmente es todo lo que usted lleva por dentro, todo lo que usted siente, todo lo que usted produce desde el punto de vista de la racionalidad, del raciocinio y del mundo físico y del mundo espiritual. Son las cosas que nadie sabe, que solo los que tienen esos poderes pueden adivinarlo y pueden conceptualizarlo
en una misa espiritual, por decir un ejemplo. Entonces, esto se lo va a aportar Iroso. Iroso también dice que si nuestros sacrificios no llenan una canasta, las bendiciones no llenarán una copa. Por lo tanto, ya estamos hablando de un orden donde hay que lograr sacrificarse para poder tener logros en la vida, no solo económicos, sino desde el punto de vista sentimental, porque ya sabemos que Iroso está hablando también de sentimientos como tal, está hablando de todo aquello que llevamos por dentro y que solo nosotros sabemos, y lo que llevamos por dentro. Hoy estamos hablando de Oche Tontiroso, hermano Moisés. Entonces, así es, así Jorge, así mismo es. Entonces, ya estamos hablando de nuestras alegrías, de nuestras frustraciones, de nuestros dolores, de nuestros pensamientos, de todas esas cosas que llevamos por dentro, esas cargas que llevamos por dentro, que generalmente no las expresamos con palabras, pero sí con actitudes como tal. Y entonces, fíjense, yo quiero dar un datico que yo le había dado antes, que habla en la literatura, pero muy pocas personas lo dicen, y dicen que en el Iroso las personas, no es el malagradecimiento, no voy a hablar de malagradecimiento, ya he dicho que el malagradecimiento para mí no lo determina un orden, sino la actitud de la persona ante la vida como tal. Pero dicen que Iroso o Iroso, las personas tienen la irradiación directa de Olorún sobre su veledad, por lo cual eso es positivo, pero también resulta ser un poco negativo por voy a tratar a decir una palabra que no sé si es la correcta, si no es la que va, pero es la que se me viene a la mente por el recalentamiento que sufrimos de la irradiación de los rayos de Olorún sobre nuestra veledad, que resulta ser una bendición, pero también esa bendición, como ya hemos explicado, como todo viene en Meiji, viene Irei Osobo, viene bendición, y no voy a decir la otra palabra, pero es lo contrario de la bendición. Entonces, todas estas cosas, Iroso, que hemos hablado hasta ahora, se la va a aportar a ese Oche, a ese problema en la sangre, a ese problema en la familia, a esos problemas de Egun, a esos problemas de muerte repentina, a esos problemas de relacionamiento, a esos problemas de enfermedades. Como ya hemos mencionado aquí, Iroso se lo va a aportar a ese Oche. E inmediatamente tenemos que ir, mis albures, siempre al estudio de los pataquíes, al estudio de los pataquíes. Y entonces Iroso tiene muchos pataquíes, y uno de ellos es la prueba del gobernador, otro que le da título, que nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, sin lugar a dudas el pataquí, paradigma, insignia de este otro. Changoy el Leopardo, el cazador de Obatalama, Ferefún Ochosi, ya sabemos todo lo que sucede aquí y la implicación que tiene Ochosi, el ocaso de la vida, ¿verdad? El espejismo mágico, el robo del maní, la mañana y la noche, las cosas que suceden, las cosas que se contraponen, las cosas que tienen que ver una con la otra y las cosas que se complementan como tal, habla en Iroso y en todos los Odun. Y ya sabemos, cuando estamos hablando del ocaso de la vida, estamos hablando de IQ como tal. Entonces, ya hemos hecho el recorrido, mis albures, sin lugar a dudas, de la manera de hablar del Odun picado argumentalmente, porque no estamos tratando de dar una clase, no estamos tratando de decir, no, usted si tiene Iroso esto, si tiene Iroso aquello, no es el objetivo de nuestra... Así es. Así es, Nelson, pero como te digo, ya el objetivo de nosotros no es ponernos a dar una clase de Odun, sino dar la argumentación para que entendamos de dónde provienen esa sabiduría que nos legaron y que a veces nos hemos convertido en papagayos repetidores sin llegar a la profundidad del análisis de estas cosas.
Pero como dice mi Apure Nelson, también este Oddu nos hace entender que no debemos manipular los deseos de los niños de nuestros hijos, porque fíjense, ya si lo vemos desde el punto de vista que hemos explicado, que solo usted, Dios, su corazón, saben lo que siente, entonces usted podría entender que aunque es un hijo suyo, no es su doble espiritual, no es su pensamiento, no es su decisión, que cada cual tiene su camino, su futuro, su guía, su manera de enfrentar la vida, por lo tanto es un ser independiente, aunque haya nacido producto de la unión suya con su pareja, no tiene por qué actuar diferente ni tenemos, igual, ni tenemos que ponerles estándares ni paradigmas, precisamente para evitar nosotros decepcionarnos o decir, mi hijo o mi hija me decepcionó, porque cuando estamos hablando de eso, mis apures, estamos hablando que nosotros le pusimos estándares, nosotros pusimos paradigmas, nosotros pusimos la vara a una altura determinada a la cual la persona que resulta ser en este caso nuestro hijo no le llegó, pero es porque lo pusimos según nuestra visión. Entonces habría que darle chance a las personas a que se manifestaran, inclusive nosotros tener la grandeza, por decirlo así, de ser observadores y saber que, por ejemplo, mis hermanos venezolanos que están aquí, mexicanos o de otros países que hablamos de béisbol, mi hijo nunca va a ser cuarto bate de béisbol porque mi hijo siempre se poncha, no ve la bola, ¿me entiendes? Pero a lo mejor mi hijo es un gran ajedrecista. Pero como yo soy fanático de los Leones de Caracas, en este caso de Magallanes, entonces yo quiero que mi hijo sea pelotero, ¿verdad? Y yo conocí en mi país, en Cuba, casos así, mis apures, que el muchacho llegó a mi esposa de Caracas, yo soy de Magallanes, que mi esposa no, un vecino mío allá en Cuba, en La Habana, el hijo, no voy a decir el nombre, no va a hacer que me vea por aquí, el hijo le gustaba jugar a la pelota, pero el papá era más fanático a la pelota, me apura, esto es una anécdota. Y entonces desde chiquitico lo obligó a jugar a la pelota. Resulta que este muchacho sí llegó a batear a las dos manos, llegó a hacer una preselección en Ciego de Ávila, después en Provincia Habana, pero fue haciéndose como el remolón y como el remolón. Y un día yo comentando con este muchacho, digo, oye, fulano, oye, tú tienes actitudes para el béisbol, compadre, porque tú no te pones ahí lleno para eso. Si ya estuviste en la preselección de Ciego de Ávila y ahora estás aquí en la preselección de Metropolitano, me acuerdo, de Metropolitano. Y ¿sabes lo que me dijo ese muchacho? Me dijo, ese muchacho me dijo, ¿sabes, Pablo? Yo lo que quiero ser es pastor. Porque yo viví en Santo Suárez al frente de una iglesia bautista. Bueno, de momento ese muchacho se llenó de valor, habló con su papá, llorando entre lágrimas y todo, le dijo que él lo que quería hacer es pastor evangélico. Este muchacho terminó la escuela de deporte, se hizo licenciado en deporte y todo, hasta el momento en que le dijo eso al papá. Y el papá le dejó hasta de hablar. Fueron muchos años peleados. Y resulta que el muchacho hoy en día, le estoy hablando ya, 25 años atrás, se hizo pastor evangélico, viajado el mundo y se ha dedicado a predicar la palabra del Señor. Entonces esta anécdota es en relación a lo que estábamos hablando, hermano Apure Nelson, porque el padre le puso el paradigma, le puso la barrera bien alta, y entonces el que terminó decepcionado fue el padre, pero porque le dio la gana. Entonces Iroso también habla de estas cosas, ¿verdad? Entonces ya inmediatamente entramos en el estudio del Odun compuesto como tal, mis apures, y ya definitivamente vamos al Odun, vamos al dicho que todos conocemos, que es que si agua no cae, maíz no crece. Por lo tanto, tendríamos que analizar este Odun como un Odun de procreación, como un Odun donde se dan las cosas cuando hay la debida
condiciones para tal, un Odun relacionado indiscutiblemente con el agua, un Odun que tiene que ver con el saneamiento y la vida como tal. Dice Ochetón Tiroso que el pescado de agua dulce no entra en agua salada. Sin lugar a dudas estamos hablando de límites, de saber a dónde vamos y a dónde tenemos que llegar en la vida y conocer los límites. Nosotros como ser humano, compartan la mejapure que, como se dice por ahí, es de gratis. Así es, Julia, así sucede. Y estas cosas interesantes, me gusta esta conversación que tenemos con respecto a este otro. Dice Ochetón Tiroso que el que tiene un hueco en el bolsillo no sabe a dónde va su dinero. Y sin lugar a duda, es así. Estamos hablando de no desperdiciar el dinero. No estamos hablando de coser el bolsillo del pantalón, ¿verdad? No estamos hablando de coser el bolsillo del pantalón. Estamos hablando, acuérdense que esto es metafórico también. Entonces, estamos hablando de una persona derrochadora, una persona que no sabe en qué está invirtiendo su dinero, una persona incluso que está siendo utilizada por los que lo rodean o las que lo rodean para poder beneficiarse del dinero que tiene esta otra persona. Mi saludo a todas las personas que nos están mirando también en silencio, sin decir una palabra y compartiendo, pero también mi saludo va para ellos. Dice Ochetón Tiroso que tanto llama a la muerte, que tanto la busca, la encuentra. Y sin lugar a dudas lo vemos relacionado, fíjense, como hacemos parábolas con otros Odun, como que el mundo sabemos que es una gran cabaña y la meta es IQ, ¿verdad? Y entonces cuando hacemos estas cosas y tanto la buscamos, IQ no hay que buscarla mucho, ella está presente todos los días, desde el momento en que nos levantamos como tal. Por lo tanto estamos hablando de un Odun donde Egun predomina también. Sin lugar a dudas, si cultivas viento, recoge tempestades. Quiere decir que si cultivas problemas, mejapure, como dice el hermano Nelson, si cultivas problemas, lo que vas a recoger es ese problema elevado a la n potencia. Dice Ochetón Tiroso también que la avaricia es un pecado. Y fíjense, mi apura, aquí está la grandeza, la sincretización de nuestra tradición afrocubana como tal. La avaricia es un pecado. La palabra pecado sabemos que proviene de la cristiandad, sabemos que proviene del catolicismo, pero sin embargo, Ochetón Tiroso está diciendo que esta cualidad negativa del ser humano resulta ser un pecado ante los ojos de Olofi. O sea, ante los ojos de Olofi es un pecado. Y entonces aquí vemos la sincretización de nuestra cultura reflejada en estos dichos como tal. Dice Ochetón Tiroso que el que reniega nada resuelve, y sin lugar a duda la persona que reniega nunca va a resolver nada, porque lo único que hace es darse lástima a él mismo, complacerse a él mismo y no ir a resolver los problemas como tal en la vida, a enfrentarlo. Y eso habla Ochetón Tiroso, que también dice que no mastique más de lo que pueda usted tragar. Y ya estamos hablando de una persona ambiciosa. Una persona ambiciosa que quiere tenerlo todo. Ambiciosa como tal, avariciosa, como dijo el dicho anterior, que ante los ojos de Dios la avaricia es un pecado, ¿verdad? Dice Ochetón Tiroso que sabemos cómo, cuándo nos vamos, pero no sabemos cuándo y cómo regresamos. Y fíjense, esto tiene varias interpretaciones. Estamos hablando de ida, estamos hablando de salida, estamos hablando de que nos vamos a otras tierras, y sabemos, por ejemplo, llevándolo a la vida de hoy, que nos vamos en un avión, que nos vamos en un barco, que nos vamos con visa, que vamos a hacer una vida fuera de donde nosotros estamos, pero realmente no sabemos cómo ni cuándo regresamos como tal. Dice
Dice Ocheto Mentiroso, este dicho es muy verdadero y sobre todo los hermanos que están aquí, que vivimos fuera de nuestro país, de nuestros países, sabemos que es así. Siempre salimos con una idea, con un pensamiento y realmente la vida después nos pone otra en el camino. Dice Ocheto Mentiroso, hermano Nelson, que el hueco se alimenta del desperdicio. Y por eso, acuérdense, estamos hablando de Iroso. En Iroso sabe que tenemos que darle de comer a la tierra. Y cuando estamos hablando del hueco, se alimenta del desperdicio. Estamos hablando de los tratados que hay de Oichaoco, de Icú, de Ilonguere, de todas estas cosas que hacen que se le dé de comer a la tierra para que la tierra sea la que devore todos los desperdicios que existen en este mundo. Entonces, son elementos que habla de Ocheto Mentiroso como odum compuesto, como un odum compuesto como tal. Ya habíamos estudiado Oche, ya habíamos hablado de los elementos irosos y como siempre le digo, podemos hablar desde el punto de vista de odum simple o odum picado. Recuérdense que todo al principio fue odum simple o odum picado y que el odum compuesto surgió después. Y si analizamos realmente el odum de Ocheto Mentiroso, a partir de los odum simples, vamos a ver que es la conjunción de estos dos odum sin ningún tipo de problema. Dice Ocheto Mentiroso tiene muchos pataquí, entre ellos tiene tres, que por ejemplo el hijo no deseado del rey. Y sin lugar a dudas estamos hablando de hijos, estamos hablando de relaciones familiares, estamos hablando de engaños, estamos hablando de ayudas como tal. Y donde Oche tiene una preponderancia tremenda sobre este odum. Estamos hablando de otro pataquí que habla de por qué Olofi sacrificó los animales. Y fíjense, el último dice que el hueco se alimenta de desperdicio. Y aquí precisamente, como a través del engaño, porque fue a través del engaño, como los animales de pluma, los animales de rapiña hablaban más de Olofi, pero la paloma logró entrar no creyéndolos a ellos todo lo que decían y por eso recibió una bendición y la bendición fue llevar el esbo de lo que quedaba de los animales que Olofi había sacrificado para el mejoramiento y la salvaguardia de la vida de todos los animales en este mundo, como esos animales de rapiña así mismo es, Erioneso. Entonces, como los animales de rapiña terminaron comiendo y después de haber comido, le dijeron, tienen que bendecir a Olofi, porque Olofi fue el que les dio de comer. Y el amor de la tomeguina, porque tomeguina, entonces habla del amor entre dos pajaritos, que uno se va, el otro regresa, y al final, con el decursar del tiempo, se encuentran, se enamoran y hacen una vida donde ya en este pataquí habla de cosas más profundas, incluso que tienen que ver con la inclinación sexual de las personas y el tenerlo oculto dentro de su ser, dentro de este ser que a veces le dicen salir del escaparate, o el closet, perdón, salir del closet. Entonces, ya en este pataquí hablamos de todas estas cosas y en los tres pataquíes, fíjense que hemos hablado del desperdicio, hemos hablado de la muerte, hemos hablado de IQ, hemos hablado de la familia, hemos hablado de las traiciones, hemos hablado de las inclinaciones sexuales de las personas, cosas que se llevan por dentro. Sabemos que esas cosas se llevan por dentro y que en el siglo pasado, en el siglo XX, salió la frase de salir del closet, cuando muchas personas, tanto hombres como mujeres, mantenían eso escondido como tal, porque solo usted y su corazón, Dios y su corazón saben lo que piensan. Entonces, estas son las cosas que tenemos que siempre estar previsivos y entenderlo a partir de las parábolas, de las metáforas y parábolas que nos dan a nosotros los pataquíes, que nos van a dar la argumentación litúrgica de todo lo que decimos como consejo. Entonces ya sabemos que Ocheto Mentiroso no es solo agua no cae y maíz
no crece. Eso es parte de una ceremonia que todos los que estamos aquí creo que hemos pasado. La vemos como los bases del armario. Mira. También, yo creo, Julia, creo que en Cuba también hay quien decía armario también. Pero bueno, normalmente en el mundo, en esta zona de América, decimos salir del closet. Y entonces, ya, como le decía, ya sabemos que el chetón tiroso no es solo si agua no cae, maíz no crece. La ceremonia que hacemos, que todos ustedes, así es en eso. Ya conocemos, hemos pasado por ahí. O sea que este orden de chetón tiroso es aún más complejo, es aún más grande y es mucho más bonito. Como siempre, mis apures, les agradezco muchísimo su conexión. Los que pudieron compartirlo también se los agradezco muchísimo. Seguimos en esta serie de Oche. Mañana no es Oche Tonti Oche, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en esa discusión. Mañana es Oche Tonti Osbara, si San Internet me lo permite. Ya la serie como tal de los Meiji lo vamos a hacer aparte e independiente. Como siempre, mis apures, les deseo que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, Benio Erate y Faolao los Batalá. Pasen muy buenas noches y nos vemos mañana si os Batalá nos los permite. Gracias.